Muchas gracias, ya estamos de vuelta para conversar con el doctor Salvador González Gutiérrez, más de 40 años de experiencia en el tema de la salud mental. Él fue en algún momento director general de los servicios de salud mental en la época de Julio Frank Mora, en el gobierno federal de aquel entonces. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Nada, Bienvenido. José Luis, muchas gracias a ti y pues con todo el deseo de seguir colaborando con toda la población yucateca para mejorar las condiciones de salud mental, que es necesarísimo, no necesario, necesarísimo. El programa Aliados por la Vida que lanzó el gobierno de Yucatán, ¿te significa algo, doctor? Me significa mucho, lo más importante que veo yo, ya después de estar viviendo aquí, José Luis, 20 años por situaciones de seguridad. Precisamente me vengo siendo director general de salud mental. Julio Frank me decía, no te vayas, Salvador, estás haciendo un buen papel. Pero bueno, tenía una familia con hijos pequeños y decidí darle importancia a la familia y me vine. Ya tengo 21 años de estar aquí. Y a través de estos 21 años sí te puedo decir que sí ha habido algunos intentos, José Luis, de hacer algo respecto a la salud mental de lo que está pasando aquí. Y creo que ahorita el gobernador está poniendo los dedos, así que los puntos sobre las llagas más importantes. ¿Qué hacer con los enfermos mentales? ¿Qué hacer con todo lo que tiene que ver con el tema de las adicciones, que son problemas muy severos? Y lo que planteó él a través de este proyecto me parece interesante. No sé si faltara un poquito más de asesoría para llevar a cabo las acciones que son inmediatas. Algo que yo he visto, por ejemplo, que está faltando aquí en Yucatán, es tener una información epidemiológica que tenga un sustento, José Luis. No tenemos una estadística que nos diga realmente cuántos enfermos mentales, qué tipo de enfermos mentales hay, cuáles son los grupos más vulnerables. No lo tenemos. Y creo que para hacer un buen proyecto, primero tendríamos que tener eso. Te doy un dato. Hace 3 o 4 semanas entrevistaron a un funcionario del gobierno. Dijo, a través de lo que le preguntaba un medio de comunicación escrita, le preguntaba que como cuántos enfermos mentales habría en Yucatán. Y dijo, bueno, pues debe haber como 650,000 enfermos mentales en Yucatán. Y empezó a hablar de ansiedad, de depresión, de trastornos del sueño. Pero yo me puse a hacer cuentas, José Luis. 650,000 personas en una población de 2,400,000 habitantes, que más o menos es lo que somos en Yucatán, incluyéndome yo. Estamos hablando de 1 de cada 4 personas que son enfermos mentalmente. Son datos que yo no siento que sean muy confiables. Y lo primero que tendríamos que hacer es realmente hacer ese estudio epidemiológico para tener la información y en base a eso poder entonces desarrollar los proyectos y las acciones específicas para poder apoyar a esas gentes. Por ejemplo, José, sí, el tema de depresión, y que tiene que ver directamente con un problema grave que tenemos aquí en Yucatán, que es el suicidio. El 70% de los enfermos que se suicidan tienen como antecedente, 65 a 70% de los enfermos que se suicidan están bajo un trastorno del estado de ánimo, que es un problema eminentemente psiquiátrico, José Luis. Y hago un poquito énfasis en esto, porque creo que dentro de lo que se está trabajando, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, como que no se está teniendo esos datos. Ahorita te explico por qué. Pero si tuviéramos nosotros la oportunidad de saber realmente qué está pasando en el Estado en cuanto a este tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, y a lo mejor diríamos, sí, está bien, no está tan mal el dato, pero como que decirlo así a la ligera, sin que tengas una base de un estudio epidemiológico, hace mucha falta eso, un estudio epidemiológico. Para tener una buena base. Revivir las villas que tanto se habían mencionado, que tanto pleito suscitaron en pasadas administraciones, ¿es una buena idea? Para lo que se plantea, José Luis, yo digo que no. Mira, el tema de las villas es un tema que se inicia en el año de 1999 en la Secretaría de Salud a nivel nacional. Y esto es con cierto propósito de mejorar los hospitales psiquiátricos que en ese entonces realmente eran hospitales en condiciones graves. Precisamente el tema de las villas viene de un modelo que se llama el modelo Hidalgo. Y ese modelo Hidalgo sale porque una persona interesada en mejorar las condiciones de atención a los enfermos mentales en un hospital psiquiátrico, que era el Hospital Ocaranza, un hospital que está en Pachuca, sí realmente necesitaba una modificación total. Es más, yo diría cerrarlo, agarrar a los pacientes y llevarlos a otro lado. Sin embargo, esta persona empezó a trabajar un proyecto en donde lo que planteó es que muchos de esos enfermos pudieran estar en otro lugar que no fuera ese hospital y que los llevaran a un lugar en donde pudieran ser un poquito más autosuficientes. Entonces había villas, se llamaban villas, eran espacios en donde había cuatro espacios con 3 camas cada espacio, o sea, 12 pacientes podrían estar en una casa grande.
Y de Pabellón, ahí, casa, ¿no? tipo pabellón chiquito, si quieres. Entonces, ahí, y había en esa, cuando empezó este proyecto, pusieron 10 casas, o sea, 120 enfermos de los que estaban en ese hospital, en condiciones de autosuficiencia, o más o menos de autosuficiencia, los sacaron y los llevaron acá. Y les empezaron a enseñar algunas cosas, empezaron a hacer las famosas pastes de allá de Hidalgo, muchos los hacían en el hospital psiquiátrico. Y después de eso se siguió generando ese proyecto de hacer estas cosas, pero se perdió totalmente lo que era la atención médica, José Luis. O sea, era un proyecto, sí, tengo que aceptar que era un proyecto con cierto matiz antipsiquiátrico, anti lo que es el hospital psiquiátrico y ante lo que es la psiquiatría. Sí, traía mucho la influencia del año 1960-70 en Europa, en Italia, que es cuando se inicia el movimiento antipsiquiátrico con Marco Basaglia y su esposa. Que sí, lo que querían es que se atendiera en forma diferente a los enfermos mentales. Y sí, se estaba logrando. Pero ¿qué ha venido pasando? Esta persona vino a deshacer todo lo que había en los otros hospitales. La señora González. Bueno, ya dijiste ese nombre. Sí, sí, sí. Aquí se enfrentó con varios funcionarios. Es que Virginia se enfrentaba a todo el mundo. Con todo el mundo. Virginia González. Virginia González Torres. Sí. Así es. Se enfrentaba a todo el mundo. Y te digo, empezó a crear un poco esta idea de que tenían que cambiarse. Pero empezó a meterse en los hospitales y a hacer desastre y medio. Les empezó a quitar medicamentos a los pacientes, les daba dinero para que compraran cigarros, para que compraran Coca-Cola. Había aquí mismo en el hospital psiquiátrico, José Luis, la señora ideó que en lo que es un carro rojo, José Luis, en un hospital, es donde tú tienes el alcohol, todo lo que necesitas para una emergencia. Bueno, pues ella lo que hizo fue sacar todo eso y meter papitas, meter chitos, galletas, y la señora les daba 20 pesos a la señora para que fueran a comprar. Fue un desastre, la verdad que fue un declive de la psiquiatría. Estas villas son peligrosas, me decías, por tantas ventanas y cristales. Lo que pasa es que lo que se hizo aquí, José Luis, realmente las villas no se han hecho en muchos estados, ¿eh? Te puedo decir que o sea, sí. Nadie le hizo caso, pues, nosotros, salvo aquí. Sí le hicieron caso aquí y empezaron a crear esta institución que está por allá por el sur, junto al Hospital Corea-México y al Hospital de Ginecología. Y es un lugar, José Luis, que tiene una serie de características que no serían las propicias para tener enfermos mentales ahí. Porque simplemente un paciente de los que están en el psiquiátrico ahorita, que se ponga excitado, puede empezar a romper vidrios. Es un lugar en donde hay incluso grandes ventanales. Es un lugar que si tenemos pacientes que tengan ideación suicida, no hubo el cuidado, por ejemplo, José Luis, de que en los baños no hubiera forma de que colgaran la hamaca, que colgaran el mecate y que ahí se suicidaran. Y además el tipo de pacientes, de acuerdo a lo que yo vi en el periódico de la entrevista que le hicieron a Guacho, es que quieren sacar a los enfermos que están ahorita en el psiquiátrico y llevárselos para allá, cuando los pacientes que están en el psiquiátrico necesitan otro tipo de estructura totalmente diferente. Porque la atención que se puede dar en ese hospital para enfermos mentales tiene que ser una atención para enfermos mentales agudos, que tienen poco tiempo de estar enfermos. Y en el psiquiátrico, José Luis, tenemos pacientes con muchos años de estar ahí internados. Entonces, no es el lugar, yo digo que no es el lugar más adecuado. Entonces, tú dices, doctor, hay que partir de un estudio para saber cuántos son. Mira, de entrada, ¿qué atención ameritan? En el mismo hospital psiquiátrico, lo primero que tendría yo que hacer, sugerirle a la secretaria que se hiciera un diagnóstico de cada paciente para ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tienen ahorita. Porque hay muchos pacientes que ya no se acuerdan ni de su nombre, mucho menos identificar a sus familiares o saber dónde están. Entonces, si a estos pacientes los llevas allá, es como si no hicieras nada. Hay que llevarlos a un lugar donde puedan sembrar pasto, estar viendo algunos animalitos, cosas que sean propias de una persona que puede estar cuando menos haciendo. De acuerdo al diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico, claro, por supuesto. Si no tienes un diagnóstico... Y no vas a darle un pico, una pala o algo. Ah, no, por supuesto, claro. Imagínate, tampoco, no se trata de eso, no. Ese es lo importante de todo lo que tiene que ser un programa de salud. Pero es un buen principio, Aliados por la Vida, ¿no? Sí, pero empezar a jalar el hilo de algo que queremos esconder debajo de la alfombra. Yo creo que ya es justo que ya salga eso, ya no puede ser, porque fueron más de 8 años de estar con esas villas de transición aquí en Yucatán y que no se ha hecho nada en esas villas. Es más, yo me atrevería a decir, José Luis, con más de 40 años de estar en la salud pública en general, yo me atrevería a decir que ese lugar, si se piensa mejor en crear un instituto de cardiología, un instituto de cancerología, sería mucho mejor. ¿Ya están las instalaciones? Están las instalaciones. Es un espacio propicio para otro tipo de pacientes. ¿Qué harías con el Orán, doctor? Porque pues ya se van a trasladar todos para el sur. Sí, hombre, bueno, pues con el Orán también hacer un diagnóstico muy claro de cómo está. Yo creo que ha venido funcionando, así que con todos los esfuerzos que se tienen,
pero sí habría que hacer una reestructuración. Se pensó hacerla, por eso se hizo lo que es el Hospital Regional de Alta Especialidad. ¿Te acuerdas que una de las razones fue, vamos a hacer el Hospital Regional de Alta Especialidad para que el Orán ya no tenga tanta carga? Porque sí, el Hospital Orán sigue teniendo una cantidad de enfermos impresionante. Hay que hacer estudios a fondo. Doctor, ¿y detecta a tiempo qué? Mira, en Detecta a Tiempo lo que nosotros hemos venido generando es un programa de detección temprana de problemas adictivos. O sea, Detecta a Tiempo se llama para poder identificar tempranamente jóvenes, empleados que están dentro de una institución que tengan problemas con las drogas. Ahora, lo que sí es importante, José Luis, y esto es respetando incluso los derechos humanos y la intimidad de los pacientes, que nosotros no hacemos pruebas en orina. Definitivamente, además, las pruebas de orina no son tan sensibles, no son tan específicas como lo que son, por ejemplo, las pruebas de saliva. Para que tengas una idea, una prueba de orina, si un joven fumó marihuana hace 5 o 6 días, a lo mejor lo identifico. Pero si fumó hace 12, 14 días, ya no lo identifico. En cambio, con saliva sí. Con saliva puedo tener hasta una ventana hasta de 3 semanas. Y con mucha menor cantidad de marihuana que hubiera fumado, lo puedo identificar. Por eso se llama Detecta a Tiempo y está contemplado como de las medidas más importantes a nivel nacional en el tema de la prevención de adicciones, la identificación temprana. Entonces lo usamos mucho con saliva. También tenemos el proyecto de seguir haciéndolo con cabello, porque con cabello, José Luis, te puede identificar hasta 3 meses después de que hayas fumado alguna o que te hayas metido alguna droga, hasta 3 meses después. Por eso se llama Detecta a Tiempo, precisamente para identificar tempranamente a los problemas adictivos, que tú sabes, José Luis, que también es un problema bastante serio, y es otro problema que también ya lo identificó el señor gobernador, lo que está pasando en los anexos, José Luis, porque en los anexos sí hay que trabajar mucho. De acuerdo. Muchísimo. Pues Detecta a Tiempo ya está aquí en Yucatán. Sí, ya se puede con saliva, sí, por supuesto, con cabello. Con saliva. Con saliva ahorita, con cabello que me aguanten un poquito. Nada más que yo puedo importar las sales para poder hacerlo. ¿Dónde te buscamos, doctor Salvador González? 9995 46 20 13 en el edificio CENIT, número del consultorio 704. El recinto de Altabrisa. Y oye, José Luis, en lo que yo pueda dar información, con muchísimo gusto. Un gusto. Mi pasión ha sido la educación para la salud mental hace 40 años, en todo tipo de aspectos. Muchas gracias por estar aquí.